tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Como usted sabe, Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de especialistas y académicos del CUCS. En la emisión de hoy hablaremos sobre desaparecidos, cárteles del narcotráfico, inseguridad, incapacidad gubernamental. Y para ello nos acompaña en el estudio la doctora Carmen China Salazar. Ella es coordinadora del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas del CUCS de la UDG. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Francisco Jiménez Reynoso, él es profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos en el CUCS y también es integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia en el CUCS. Iniciamos con el tema de desaparecidos y vamos a ir alternando los temas precisamente, pero concretamente porque hace algunos días el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer un informe en materia de seguridad. Y ahí lo que llamó la atención cuando se refirió al tema de los desaparecidos es que dijo concretamente, de todas las personas desaparecidas, solo el 10%, una de cada 10, desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que, dijo él, desaparecen por su propia voluntad. Doctora Carmen Chinas, ¿cómo entender esta declaración del gobernador? Como una declaración irresponsable, porque decir esos datos sin fundamento lo que hace es minimizar una problemática compleja. La ley de Jalisco nos dice que la persona está desaparecida, no especifica si es vinculado a un delito o no, está desaparecida y hay que buscarla. Y en ese sentido no hay diferencia, digamos, si suponiendo que fuera verdad que el 10% de las desapariciones estén vinculadas a la comisión de un delito, de todas maneras hay que buscar a la totalidad. Pero hay un dato también que el gobernador no incluye, no da. En el protocolo homologado de búsqueda y en la ley general hay, digamos, dos categorías, persona desaparecida y persona no localizada. La persona desaparecida es la que su vida se presta o se supone que está en riesgo o que puede derivarse a la comisión de un delito. La persona no localizada es la que no sabemos la razón. Ahí estarían estos supuestos de que alguien se va por su propio pie, como persona no localizada. Claro. Pero la ley y el protocolo determinan que una persona no localizada jamás será un niño, niña o adolescente, ni una mujer. Si hablamos de mujeres y de niños, niñas y adolescentes, siempre se tienen como que su vida está en riesgo. Si es periodista o defensor de derechos humanos varón, también se presume que su vida está en riesgo. Así que en la categoría de no localizados solo entrarían varones y solamente por 72 horas. Si en 72 horas una persona no localizada no se encuentra su paradero, automáticamente toma la calidad de desaparecida y presumimos que su vida está en riesgo o que su desaparición se deriva de la comisión de un delito. Es decir, que los casi 15,000 desaparecidos en Jalisco estarían en el supuesto legal de que sucedió eso porque se deriva de la comisión de un delito o porque su vida está en riesgo, por tanto la autoridad tiene la obligación de buscar. Y una declaración así inmediatamente anula la posibilidad de que se atienda de forma responsable un problema tan complejo. Por supuesto, y quizá pudiera entender, aunque ustedes nos van a decir, que estas cifras que da el gobernador se refieren a las personas que quizá ya fueron localizadas y que dieron su versión de por qué quizá desaparecieron por algún lapso de tiempo. ¿Así podríamos interpretarlo, doctor Francisco Jiménez Reynoso? Sí, así es, Toño, y creo que son muy lamentables las declaraciones del gobernador, irresponsables, coincido plenamente con la doctora. Es importante también destacar que deben de aplicarse la presunción de vida en la búsqueda, en el intento de la localización y de inmediato debe de hacerse la búsqueda. Lamentablemente, pues me toca ver, y no pocas veces, cómo se deteriora la vida de los familiares de un desaparecido, cómo se va extinguiendo de una manera muy rápida. Conozco muchos casos de padres que tienen a sus hijos desaparecidos y se consume su vida en una brevedad impresionante. Su economía también se va extinguiendo de una manera muy veloz y creo que tenemos autoridades indolentes en este grave problema de los desaparecidos y que se está recrudeciendo. Eso es lo más preocupante,
ya que si bien, como dice la doctora Carmen, tenemos alrededor de 15,000 personas desaparecidas, pero esas son de 1964 a la fecha. Y diríamos, entonces, ¿de qué nos admiramos? O cuál? Bueno, el problema es de que en esta administración van alrededor de 6,000. 6,000, o sea, si lo contrastamos con en estos 4 años, lo que ha pasado de 1964 al 2016-17, lo contrastamos en 4 años, pues, ¿qué está pasando en Jalisco? Por supuesto. Y además de estas declaraciones, no se pueden considerar que el gobierno esté pues tomando en cuenta la gravedad de este problema de personas desaparecidas. También se corrobora de que no está tomando en consideración este asunto cuando vemos que en el presupuesto de egresos para el 2023 pues destina 383.8 millones de pesos a las unidades administrativas de apoyo para él, para promocionar su imagen, siendo que el próximo año pues obviamente tendrá que estar en la palestra porque él aspira a aparecer en una boleta en la elección del 2024. Y para la Fiscalía, pues destina muy pocos recursos, 8,500 pesos destinaría cada persona desaparecida. Esto indica que no toman en cuenta con seriedad este problema, doctora. Claro, organismos como el Comité de Análisis Universitario, los colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos, pues han indicado todas las dificultades a las que se encuentran cuando acuden ante una autoridad. Hay un personal que es poco, es insuficiente para buscar en la Comisión Estatal de Búsqueda, no tienen la infraestructura necesaria, o sea, las unidades, los vehículos, la Fiscalía, las personas que trabajan ahí tienen contratos temporales, ni siquiera tienen base, y eso implica que hay una rotación de personal, y entonces cuando van a ver su carpeta de investigación ya la tiene otro investigador, y entonces hay que volver a empezar de nuevo a contar toda la historia hasta el punto en que se encuentra el expediente. Entonces, esto dificulta también las búsquedas, o sea, no hay suficiente personal, no hay suficientes recursos, ni infraestructura, ni capacitación. Y bueno, en ese sentido, el tema de los recursos se ha puesto de nuevo en cuestionamiento cuando en un informe se señala de la Auditoría Superior de la Federación que se devolvió dinero. Entonces, ni siquiera se está implementando el dinero que desde la Comisión Nacional se asignó para el subsidio de la Comisión Estatal. El recurso viene sí de la Federación, pero el Estado también tiene que poner para complementar este recurso. Y del dinero federal es que se devolvió. Y bueno, ha habido también investigaciones de prensa que señalan que del personal que hay menos de 50 personas en la Comisión Estatal de Búsqueda, solo hay 11 técnicos especializados en búsqueda. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar 15,000 con 11 técnicos de especialidad? Y no vayamos al interior, o sea, a los municipios que están fuera de la zona metropolitana, en donde hasta dar con el primer respondiente, o sea, la persona que toma nota del reporte de la desaparición, es difícil para las familias. En ese sentido, pues, vemos que la voluntad también debe traducirse en el presupuesto. ¿Cómo vamos a hacer acciones si no hay presupuesto? ¿Cómo vamos a hacer un plan integral, una estrategia que pueda realmente atender si no se le asignan los recursos correspondientes? Y ahí también se ve la falta de voluntad. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, en este informe que me refería, que rindió el gobernador en materia de seguridad hace algunos días, también dijo que con 4 años de resultados, Jalisco está por debajo de la media nacional. Esto dijo en incidencia delictiva total, bajaron robos, feminicidios, homicidios. Esto afirmó. ¿Estos datos coinciden con los que tiene el Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH, doctor? Por supuesto que no. Nosotros hemos insistido hasta el cansancio que lo que está reduciéndose son las denuncias que van a presentar los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano es víctima de un delito, ya sea un robo, un asalto, robo a casa habitación, a transeúnte, robo a su vehículo, autopartes, y un largo etcétera, sabe que si va a la calle 14 a presentar su denuncia, pues tiene que perderle el amor a un ingreso de su día, que puede ser revictimizado, maltratado. Y en algunos casos hasta puede estar en riesgo su integridad cuando son bandas criminales. Eso les dicen ahí. Otro de los problemas que hay es con el primer respondiente, que en no pocas ocasiones es el primer escondiente para que aparezca. Claro, huyen del lugar de la escena de un delito, de los ¿no? hechos. Claro.
Y cuando por alguna razón tiene que llegar, se convierte en el primer evadiente, a evadir y a decirle al ciudadano, bueno, pues es sábado, si tú quieres, pues podemos ir llenando el informe homologado, el famoso IPH, pero pues esto nos va a llevar unas 6, 7 horas, que no vas a estar con tu familia, y, o sea, es desalentar la denuncia. Entonces es muy simple, no somos ingenuos, ¿verdad, Toño? Y delito que se comete, denuncia que no se presenta, es delito que no cuenta para el gobierno. Entonces, cifras alegres, pues claro, es más, a mí me extraña que haya delitos, nadie denuncia. ¿Por qué? Y ahora, no lo decimos ya solamente nosotros. El mismísimo, yo estoy escuchando bien. Hace unos días escuché al mismo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a Daniel Espinosa Licón, en una declaración en una estación de radio muy escuchada, y él dijo lo mismo que estamos diciendo ahorita. Caray, dice, no, pues él señala que lo que está bajando es la confianza de la ciudadanía ante las autoridades para presentar denuncias. Ahí tenemos la grabación, incluso en el mismo observatorio se subió su imagen y su audio. Él también, pues no puede negar la realidad, ¿verdad? ¿No? Y él también da fe de que lo que no hay es confianza de la ciudadanía para denunciar, y que lo que están bajando son las denuncias presentadas, no los delitos, que son dos cosas muy distintas. Y bueno, más adelante también, cuando hablemos de las cifras con base a estudios realizados por una serie de organismos, nos demos cuenta del grado de impunidad que precisamente desalienta que los ciudadanos presenten denuncias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema desaparecidos, cárteles del narcotráfico, inseguridad e incapacidad gubernamental. En el tema de desaparecidos, doctora Carmen Chinas, el gobierno del estado, como ya mencionamos, pues ha destinado a búsqueda de personas 402 millones de pesos en 2020 y pasó a 442 en 2022. Dicen que se ha vinculado 107 personas por el delito de desaparición forzada de enero a octubre de este año. ¿Es verdad estas cifras que dio a conocer en su informe en materia de desaparición de personas? Bueno, sí hay vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada. La mayoría son policías municipales, pero si vemos las sentencias apenas serán una docena. O sea, los que ya se terminó el proceso. Además, esas sentencias tardan mucho tiempo en realizarse, en promedio entre 3 y 5 años, y no necesariamente son condenatorias. O sea, puede haber una sentencia en la que no se acredita el tipo penal de la desaparición. Y eso, el que no tengamos sentencias o judicialización de los casos, nos lleva a la impunidad, porque una persona sabe que si comete ese delito, lo más probable es que no se inicie una investigación en su contra. Entonces, ese es otro de los problemas que perpetúan lo que sucede con las desapariciones, la falta de judicialización de las carpetas de investigación, que por ahora no se está realizando de la manera adecuada o correcta. Y por cuanto al presupuesto, bueno, pues realmente sigue siendo limitado, porque si estamos hablando de más de 15,000 personas desaparecidas sin ser localizadas, pues ¿cuánto personal requeriríamos para hacer búsquedas efectivas? Sabemos, por lo que los colectivos han estado denunciando, que la mayoría de las investigaciones las hacen las familias. O sea, las familias son las que aportan datos, las que buscan una sábana de llamadas y luego dicen dónde fue visto por última vez, y incluso salen a campo a hacer un trabajo que corresponde a la autoridad, un trabajo, por ejemplo, de identificación forense, de búsqueda en campo de restos de personas. Eso que hemos visto en el país, pero que también ya estamos viendo en Jalisco, pone en evidencia la falta de actuación o la negligencia de la autoridad para atender la problemática, que las familias estén exigiendo que les acompañen a ir a los distintos lugares donde hay reportes de que hay fosas clandestinas. Y ese es otro elemento que, por ejemplo, no vimos en el informe de gobernador, el índice de letalidad. A nivel nacional, de las personas desaparecidas y localizadas sin vida, es un poquito más del 6%. En Jalisco supera el 14%.
Estamos por casi el doble de letalidad de personas desaparecidas y localizadas muertas en nuestro estado. Y bueno, toda esta crisis forense también que existe y de cuerpos recuperados de fosas, es decir, que para nada es un panorama alentador. Sí. Ahora, en este tema, 107 personas vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada. Y tomando en cuenta el número de casos, pues la verdad es mínima la actuación de la autoridad en este sentido, ¿no? Si se toma en cuenta además que la Red Nacional de Personas Desaparecidas del Gobierno Federal dio a conocer hace unos días tan solo que Jalisco sigue siendo el número 1 a nivel nacional en personas desaparecidas, con 15,028 de 1964, la fecha, como ya daba referencia el doctor Jiménez Reynoso. No están desagregados los datos porque ahí están incluyendo personas desaparecidas como delito y también personas, el delito de desaparición de personas cometido por particulares, que son distintos. La desaparición forzada es la que implica a la autoridad, la cometida por particulares, pues es el delito que se vincula a otros actores, grupos criminales, y entonces no tenemos tampoco una base de datos desagregada que nos permite identificar cuántas de esas desapariciones tienen que ver con la autoridad y cuántas serían cometidas por particulares, aunque es muy cuestionable. Cometer una desaparición un particular sin la complicidad, ayuda o la corrupción de una autoridad es casi imposible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estaríamos hablando de desapariciones forzadas así, lisa y llanamente. Muy bien, pero hace todavía algunos meses se hablaba de 16,000 desaparecidos y ahora en este reporte del gobierno federal, de esta red nacional, pues se habla de 15,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese desajuste en las cifras, doctora? Hay un registro nacional que es el que se sigue, digamos, como el más confiable hasta ahora o el que existe. Y hay un registro estatal. El registro nacional se alimenta con lo que las autoridades locales suben. Le llaman carga masiva de datos y deben de efectuarla cada cierto tiempo. En el mes de marzo de este año, en el registro nacional hubo una descarga, no una carga, sino retiraron del registro nacional en donde efectivamente Jalisco rebasaba más de 16,000 personas desaparecidas sin localizar, de repente al día siguiente fueron 14,000 y más. O sea, se retiraron de esa plataforma federal alrededor de 1,600 casos sin ni una sola explicación. O sea, no se dijo por qué. Ningún motivo, nada, simplemente los borraron de esa lista. Así es. O sea, pasamos de 16,000 a 14,400 más o menos y no explicaron por qué. ¿Cuál fue la causa, la razón? Hubo extrañamientos, se les pidió una explicación, que hubiera una reunión con la Comisión de Búsqueda, incluso nacional, de por qué estaban quitando de la base de datos esta cantidad de personas sin explicación alguna, no dieron explicación. Y lo otro que es preocupante es que desde ese marzo se dejó de alimentar por parte de las autoridades de Jalisco la base de datos federal. Cada mes se sube la carga, pero desde marzo ya no hay carga de datos desde Jalisco. Y entonces estamos a octubre y tenemos todos esos meses sin que se actualice la cantidad de personas desaparecidas por parte de las autoridades locales en el registro federal. O sea, estos 15,028 son los que han estado desde marzo. Sí, porque ahí puede haber reportes de personas que también cuentan, pero digamos quienes lo hacen son las autoridades locales y por eso se llama carga masiva, porque suben todos los casos que se han acumulado. Desde marzo no hay carga masiva por parte de Jalisco en el registro nacional. O sea, que están desapareciendo a los desaparecidos, doctor Jiménez Reynoso. Y así es, esa es una política perversa en el estado de Jalisco, lamentablemente, minimizar el problema y desaparecer a los desaparecidos. El maltrato institucional que reciben los familiares, el desdén con el que son recibidos por autoridades indolentes, que lejos de resolver la problemática que enfrentan miles de familias, pues se dedican a hacer otro tipo de cosas, a maquillar las cifras, a reducirlas de un plumazo y en una sentada, pues hacer ese tipo de desaparición de personas, pues es una gran indolencia e irresponsabilidad. Y también yo creo que el gobierno federal pues tiene culpa al no exigir piso parejo para todos los estados y que Jalisco pues siga maquillando sus cifras a modo desapareciendo a los desaparecidos. Entonces creo que sí es una problemática que debemos de tomar con seriedad. Ahora, doctor, en el tema que dio a conocer también el gobernador sobre 8 delitos de seguimiento especial que dijo él y que dice que no están quedando impunes, se habla de que se logró vincular a proceso a 1,931 personas de enero a septiembre de este año,
que se siga trabajando con los 3 niveles de gobierno y para desmantelar bandas criminales o grupos delincuenciales que le hacen mal a Jalisco. ¿Coinciden, insisto, estos datos con los del Observatorio sobre Seguridad y Justicia? No, definitivamente que nosotros vemos un problema muy fuerte con las bandas criminales que deambulan por todo nuestro estado, en la misma zona metropolitana, incluso en las zonas de alta plusvalía. Los comandos andan a la hora que quieren haciendo de las suyas. Por eso es que vemos con frecuencia y con una cierta normalización los combates urbanos, las balaceras que se dan entre particulares o entre particulares con autoridades. Curiosamente nunca funciona el C5. El C5. ¿Verdad? Curiosamente también desaparecen las policías municipales cuando va a haber un evento de esta naturaleza, un intento de levantón. Se ha dicho que en Andares quisieron levantar hace por ahí un año, un poquito más de un año probablemente ya, a un político que estaba ahí, él lo negó. También hace unos días pues que trataron de levantar a un artista, pues el artista también lo negó, pero la autoridad no nos dice por quién iban. Bueno, es que el artista no lo iba a reconocer, ¿no? Además, Nadie lo ya iba en el reconoce, avión, ¿no? Nadie lo reconoce. El C5 no tiene la menor efectividad. Ese escudo urbano, pues pareciera ser que es un escudo en vano. Creo que me ha tocado inventar un concepto del C6, que sí tiene efectividad. Me han preguntado qué es el C6. Bueno, son las cámaras del pueblo, las cámaras de los ciudadanos que traen en sus celulares, que comienzan a registrar en tiempo real, y algunos hasta con buenos cronistas. Y aquí va un delincuente con un arma larga corriendo por la avenida y empiezan a hacer las narraciones. Pero esas sí funcionan. Pero las autoridades se enojan de que suban a las redes sociales lo que está pasando en nuestras calles. Pero vemos el riesgo que corren las madres de familia, que en ocasiones están protegiendo a sus niños de las balaceras que se están llevando a cabo en estos combates urbanos, en zonas de alta plusvalía en ocasiones, y que dejan como saldos muertos, pero vemos como en otras entidades el C5 sí funciona para prevenir la comisión de delitos de alto impacto, o para frustrar, o para hacer detenciones en tiempo real. Se va haciendo la persecución. Y detener a presuntos responsables de ilícitos. Sí funciona. Efectivamente. Una muestra es en la Ciudad de México. Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Doctora Carmen Chinas, en el tema de desaparición de personas, al presentar este informe también luego diversos organismos como el CEPAD, Madres Buscadoras, acusaron al gobierno obviamente de estar rasurando los datos, las estadísticas relacionadas con esto. Y básicamente señalaban que lo que el gobernador busca combatir es la percepción y no tanto combatir realmente el problema de desaparición de personas con estas declaraciones que ha hecho. ¿Es así? ¿Qué relación tiene precisamente todo el CEPAD y las organizaciones de familias, de madres buscadoras con el gobierno del Estado, que bueno, en varias ocasiones las ha desacreditado en su labor, ¿no? Claro, eso es terrible porque ante una problemática tan compleja, uno buscaría acercarse a quienes son actores fundamentales, ya sea organismos defensores de derechos humanos, las propias universidades y en este caso los colectivos que han dado la batuta y la pauta de lo que se debe hacer en materia de desaparición. Yo he señalado antes que los colectivos se han convertido en defensores de derechos humanos porque con su trabajo de acompañamiento ayudan a otras personas que se encuentran en esa situación. Han tenido incidencia legislativa. La ley de Jalisco no se puede comprender sin la presencia de los colectivos exigiendo que se implementara y trabajando día a día en las mesas de diálogo para crearla. Y ahora, bueno, peritos buscadoras, forenses, es decir, los colectivos debieran ser reconocidos en el trabajo que realizan en nuestro estado
para sensibilizar además a la población de un problema tan complejo. Y por el contrario vemos que les criminalizan, les estigmatizan, hacen la victimización secundaria, revictimización. Hemos visto policías quitando las fichas de búsqueda de los postes. O sea, ¿qué tendrían que estar haciendo? Y es un trabajo muy peligroso. En este año van 5 madres buscadoras, no de Jalisco, sino del país, que han sido asesinadas por las labores de búsqueda. Hace algunos días uno en Guanajuato. En Guanajuato, creo, ¿no? Así es, la señora Carmen. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué los colectivos que han hecho toda esta labor tan loable en beneficio de la sociedad, por qué deberían recibir un rechazo o una negativa a instalarse en una mesa de diálogo o a escucharles simplemente? Si algo han enseñado en este país, no solo en Jalisco, los colectivos es la ruta de por dónde ir en materia de desapariciones. El problema es tan complejo que no había una autoridad que supiera realmente qué hacer. Se ha ido aprendiendo sobre la marcha y las madres buscadoras y los colectivos, los familiares, ahí han dado la pauta. Y bueno, aquí lo que vemos del gobierno del Estado es una actitud pues grosera, francamente. Nosotros como comité universitario, después del informe, nosotros planteamos que el gobernador debería disculparse con los colectivos, ofrecer un informe serio, un informe objetivo y además tender los puentes de diálogo para que aquellos que sí saben puedan entonces mostrar a la autoridad cómo hacer el trabajo y de forma conjunta poder avanzar. En alguna ocasión incluso el gobernador desacreditó el trabajo de las familias y de madres buscadoras diciendo que no cumplían con los protocolos de búsqueda, que contaminaban el lugar de la zona. O también dijo que gente que viene a hacer quién sabe qué, con no sé qué intereses, Así también es. Refiriéndose a un colectivo que venía de apoyo de otro estado. Y bueno, Sonora, ¿no? Sí, así es falta de tacto, falta de voluntad política y de una vocación democrática, porque finalmente el hecho de que seas el gobernante no significa que hagas tu voluntad. Tú eres el pueblo, es el que determina lo que tú debieras hacer en el ejercicio de la autoridad. El pueblo es el que manda, el gobernante es el que atiende las indicaciones de ese poder popular y en este caso tienes un actor movilizado, más de 20 colectivos que existen ya en la zona metropolitana y al interior, que está diciendo por ahí no va el trabajo, así no debes de hacer, debes de tomar esta ruta y además de la propia experiencia local hay toda una experiencia internacional, hay recomendaciones del Comité de Naciones Unidas, está la Comisión Nacional de Búsqueda que ha indicado pues también como las pautas de por dónde hacer el protocolo homologado, pero no, parece que la autoridad ni siquiera atiende la propia ley de Jalisco, que tiene más de un año y no termina de implementarse. Doctora, un dato. En 5 años, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas en Jalisco solo ha llevado ante jueces el 2% de sus casos. Esto habla del grave problema de impunidad que hay en el tema de desapariciones. Pero con estas cifras también señalan, incluso usted lo ha mencionado en diversos foros, que esto lo que puede provocar es mayor impunidad en el tema de desapariciones, ¿no? Ante la ineficacia gubernamental. Sí, en general, decía el doctor, existe una impunidad generalizada respecto de los delitos que se cometen. Muy pocos llegan a sentencia, menos del 10%. Y en el caso de la desaparición es todavía muchísimo menor la cantidad de delitos que se procesan con relación a la situación de desapariciones que existen. Y bueno, esto reproduce la impunidad y entonces parece que estamos en una espiral sin fin, en el sentido de que no se investiga, no se busca, no se sanciona a los responsables. Las familias a veces se encuentran en una fosa y dicen, bueno, ya lo encontré y ahí quizá empezaré mi duelo, pero no continúa la investigación. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Quién le privó de la vida? ¿Por qué terminó ahí? Esa parte no la estamos viendo tampoco. O sea, no hay una continuidad de la investigación. Y uno de los principios fundamentales en materia de búsqueda de personas es la verdad. O sea, las personas y la sociedad tenemos derecho a la verdad, porque la verdad nos debe llevar a la justicia. Y la justicia nos debe llevar a otros elementos, que es la reparación del daño y sobre todo algo que no va a pasar pronto, las garantías de no repetición. Que eso debería ser como el ideal a seguir en un proceso tan grave de violaciones de derechos humanos como el de la desaparición de personas. Muchas gracias, doctora. Doctor Jiménez Reynoso, en este informe también el gobierno dijo hace unos días que algunos delitos han tenido una reducción. Por ejemplo, disminución de 52.5% el robo de vehículos, particulares 52.4%, el robo a negocios 67.4%, robo a negocios. Sin embargo, hay algunos datos. La encuesta nacional de victimización de empresas 2022 del INEGI, la ENVE, dice que se han cometido con base a este estudio 116.027 delitos cometidos en Jalisco en 2021, solo se denunciaron 30.526, es decir, 74% no se denunció. Y los negocios dejan
sin denunciar 3 de 4 delitos. Se contradice el informe del gobernador con estos datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 del INEGI, ¿eh? Sí, efectivamente. Nosotros hemos insistido en el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Ya recuerdo desde hace aproximadamente 3 años, hemos insistido en que lo que está sucediendo es de que las personas que son víctimas de un robo a su negocio, robo a casa habitación, asaltos y un largo etcétera, pues mejor bajan los brazos y se van a su casa en vez de perder el tiempo en denunciar. También se les dice en la misma fiscalía que pues son bandas criminales muy peligrosas, que si están seguros que quieren denunciar, lo cual es una amenaza. O sea, pues, aparte les advierte en vez de que reciba la denuncia sin cuestionarse, hacer ningún tipo de comentario. Es una realidad lo que sucede, es una revictimización, y delito que no se denuncia es un delito que no cuenta. Entonces lo que tenemos es una muy grande cifra negra, delitos que se cometen pero que no se denuncian, y si no se denuncian, no entran a las estadísticas, es un delito que no existió en los informes de gobierno, por ejemplo, y pues que podemos estar reduciendo aparentemente los índices delictivos. Se reducen las estadísticas, pero salgamos a las calles y escuchemos los comentarios en cualquier punto, en cualquier lugar. Robos de computadoras a vehículos, robos de autopartes, robo a negocios, robo a camiones de transporte público, en fin, las situaciones. Y esos datos, por supuesto que no los dio el gobernador Alfaro en su informe, porque, por ejemplo, también el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que en Jalisco, estos son datos del gobierno federal, en lo que va del año hay 510 denuncias por extorsión, ¿no?, ante impunidad, que quiere decir más o menos grupos delincuenciales que le dicen al comerciante o al empresario: oye, te dejo operar, pero tienes que pagar el derecho de piso, ¿no? Sí, y que ya está la delincuencia organizada cobrando derecho de piso en muy diferentes rubros, y hasta en los tianguis ya están ahí. Ya están penetrando. Son los inspectores, ¿no?, del ayuntamiento. Llegan diciendo que son gente de la fiscalía, incluso, pero que pues parece ser que son del otro lado. Y eso ya está sucediendo en negocios medianos y hasta chicos, también se les está cobrando el derecho de piso en Jalisco. Ya llegó, ya lo tenemos presente. Bueno, autoridad rebasada hasta lo que hemos platicado en este espacio. Vamos a hacer una pausa. Rebasadas, involucradas. Bueno, de eso nos habla más adelante. Doctor, permítanos una pausa, ya volvemos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es desapariciones, cárteles del narcotráfico, inseguridad e incapacidad gubernamental. Doctora Carmen Chinas, en el tema de personas desaparecidas, tras 5 años de operaciones, dicen la Fiscalía del Estado en personas desaparecidas, pues está prácticamente inoperante. No tiene personal, se dice, muestran sobrecarga laboral, criminalizan a las personas, como ya señalaba recientemente, están saturados de trabajo, no tienen el tacto ni la preparación para tratar estos temas junto con las personas o los familiares de las personas desaparecidas, y no tienen agentes, pocos agentes para la búsqueda de personas. Es así la realidad de esta fiscalía. Lamentablemente así es, y yo mencionaba también que el personal no tiene planta, o sea, es personal que está contratado de forma temporal, y entonces sus prestaciones o sus derechos de carácter laboral pues también deben ser otro elemento que hace que haya mucha rotación. Pero bueno, el tema de la capacitación y el sentido con el que deben tratar a las víctimas, a las personas, a los familiares que se acercan, no es solo una buena voluntad, es que la ley determina.
La ley de Jalisco, la ley federal en materia de desaparición, dice cuáles son los preceptos que deben aplicarse y, por ejemplo, está el principio del humanismo, o sea, deben de tratar a la persona entendiendo la dimensión del problema al que se está enfrentando y ayudar en todo lo posible a crear el menos daño. Entonces, no están aplicando los preceptos que la misma ley les obliga a hacer. Y bueno, vemos que cuando va un familiar, pues le tratan mal, le dicen, y a mí me parece increíble que siga sucediendo, pero le siguen diciendo que se espere 48 horas, que se espere 72, que regrese a ver si del fin de semana ya apareció. Eso no es posible. O sea, si algo ha dejado claro todos estos lamentables años de desapariciones es que la búsqueda debe ser inmediata y que las primeras horas son fundamentales para localizar a una persona con bien. La autoridad no tiene que hacer dilación, de hecho se han facilitado mucho los procesos para presentar el reporte o la denuncia en todo caso, y bueno, vemos que hasta tardan, por ejemplo, en la comisión de subir la ficha, porque algo que también pasaba es que la persona en la desesperación de localizar a su familiar ponía una fotografía y su número celular personal. Y eso no se debe hacer porque de inmediato empieza el chantaje y la extorsión. Y les llaman y les dicen, aquí tengo a tu familiar, deposítame tanto dinero, si no le voy a hacer tal, tal, tal. Y bueno, para evitar eso es que la Comisión Estatal pone la ficha de búsqueda y esa es la que se empieza a replicar porque ahí vienen los datos en donde se puede llamar para dar información. Pero hasta esa ficha se tardan en subir. Y entonces las familias empiezan pues como a difundir por su cuenta y pueden caer en este riesgo de que les extorsionen si ponen datos de carácter personal. Entonces, realmente no tenemos una actualización inmediata de estas búsquedas que deben ser así, o sea, en cuanto suceden. Más si hablamos de niños, niñas y adolescentes, más si hablamos de mujeres que siempre se debe presumir que están en riesgo, la autoridad tiende a revictimizar o a estigmatizar y, por ejemplo, si es una mujer joven, la clásica, es decir, se fue con el novio. Bueno, imaginemos que se fue con el novio. No hemos visto tantos casos de novios que cometen feminicidio. O sea, eso pone también a una mujer en riesgo. Entonces, no es posible que la autoridad siga sosteniendo ese discurso revictimizante que minimiza y que no atiende a la familia. Incluso los colectivos nos han contado que en la atención psicológica les dicen, es que ya pasé página, usted tiene más familia, mire, le está haciendo daño. No, o sea, esa perspectiva de atención no es correcta. No se trata de la psicología clínica tradicional y pedir a una persona que haga un duelo porque ni siquiera está en duelo. Se dice que la desaparición es un duelo suspendido. Se tiene que implementar esto que es la psicología social y atender todo el contexto de esa familia y las afectaciones integrales. No le puedes decir a alguien que deje de buscar, claro que no. Debes de entender la condición y ofrecer la ayuda y el apoyo y el sostén, pero ni eso. Y entonces esto que pareciera ser un apoyo para las víctimas, la atención psicológica, no se ejerce de la manera correcta y las familias dicen, no, prefiero no ir, porque ya sé lo que me van a decir, que siga adelante, que tengo a mis otros hijos, que no me haga daño y que yo me olvide de ese asunto y no lo voy a hacer. Doctor, el tema de las 72 horas tenía entendido yo, o quizás estaba equivocado, de que ya lo habían dejado de lado, ¿no? En cuanto se hace la denuncia, se debe comenzar el proceso de búsqueda, ¿no? Así es, pero lo siguen diciendo, o sea, es increíble. Les dicen 48, 72 o pasa el fin de semana. Siguen diciéndolo, no puede ser que a estas alturas y después de tantos años se siga diciendo que se esperen una cantidad de horas para presentar un reporte o una denuncia de desaparición. No, eso es inmediato. En cuanto la persona tiene el temor o sabe que algo no está bien, que tenía que haber llegado a una hora y no llegó, que no se reportó, que salió de la escuela y no ha llegado a casa y no hizo un aviso. Doctor, y como ciudadanos no podemos hacer algo para que esto no ocurra, porque esto prácticamente es negligencia de la autoridad, que no quiere cumplir con su obligación, ¿no? Lamentablemente hay mucha desinformación, porque suele haber cierta, digamos, confianza, ¿no?, en que la autoridad lo dice y entonces debe ser cierto. Y yo como un ciudadano, digamos una persona sencilla, una persona que a lo mejor no tuvo acceso a la educación, que es de una familia con recursos limitados,
pues de repente yo hago lo que la autoridad me está diciendo porque no tengo otra posibilidad de asesorarme o de preguntar a alguien más qué es lo correcto. Por ejemplo, a mí como profesora universitaria y como integrante de este comité y como manejo esos temas, no tienes idea de la cantidad de veces que me llaman para preguntar o me dicen, ¿le puedo preguntar de un primo? ¿Le puedo preguntar de...? O sea, yo asesoro lo mejor que puedo porque además no es mi área, el litigio, pues, pero sí trato de orientar lo más que pueda. Son muchísimos casos que no saben qué hacer y la autoridad les da la información de manera incorrecta y les hace esperar y no está bien, o sea, no deben esperar. Muchas gracias. Doctor, 2 minutos antes del corte, rápidamente, con este tema de el hackeo a la Sedena, pues se van a conocer algunos archivos importantes y dice que estos archivos Guacamaya, de hecho tiene la información la Sedena, que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera ya en el 84% del territorio jalisciense, es decir, 105 de los 125 municipios de Jalisco. Uno de los temas es el narcotráfico. O sea, prácticamente Jalisco está pues asolado por el narcotráfico. Sí. Y mencionaba usted que la autoridad pues también ahí coludida. Sí, por supuesto. Los presidentes municipales y comisarios de aproximadamente el 90% de los municipios en el estado de Jalisco están sometidas, están arrodilladas ante los grupos criminales y obedecen sus instrucciones al pie de la letra. Y tenemos casos que se han suspendido las elecciones porque no obtuvieron el visto bueno de la delincuencia organizada. Gilotlán fue un caso, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos en Jalisco desplazamientos forzados en los Altos, sí, de aproximadamente mil personas que tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia y por la inseguridad ante la incapacidad y falta de autoridad en sus respectivos municipios. Entonces sí, la situación es muy grave. Y en el tema de desaparecidos sí no quisiera, no me quiero quedar con las ganas de mencionar por qué la indolencia, por qué la fiscal hace lo que quiere, como quiere, o lo que puede, o lo que le instruyen, porque no es autónoma y no es independiente. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una propuesta muy seria a la sociedad de Jalisco, al Congreso del Estado de Jalisco, para que legisle y le dé independencia y autonomía a la Fiscalía de Desaparecidos. Porque a la fiscal de desaparecidos, muy fácil, nos los dijo en la mesa, mientras aquí me sostenga el gobernador, yo aquí estoy. ¿Eso dijo la fiscal? Sí, así nos dijo. Mientras a mí me sostenga el gobernador, pues yo aquí me quedo, pues a trabajar o a hacer lo que se pueda, ¿verdad? Pero es muy diferente si tuviéramos una fiscal en desaparecidos autónoma e independiente, que nombre ella su personal para que le den resultados y ella a su vez le dé resultados a la sociedad de Jalisco. Pero no es posible porque es una empleada del gobernador y del secretario general de gobierno. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Volvemos. Bueno, estamos ya en la parte final de Catalejo. Nos quedan 6 minutos, doctora, básicamente sus conclusiones sobre el tema de desaparecidos a usted, pero el tema que ya mencionó, así el dinero de búsqueda que fue devuelto por Jalisco, aunque la Auditoría Superior de la Federación no presentó montos de lo que regresó a Jalisco, pero sí la entidad regresó dinero increíble, teniendo el grave problema de personas desaparecidas, regresó dinero que le había asignado la Federación, no lo ejerció. Sí, bueno, eso es inconcebible y yo diría irresponsable. ¿Cómo es posible que tengamos un problema tan fuerte enfrente y no se asignen los montos de recursos? Porque seguramente ese dinero está etiquetado y se etiqueta para hacer cierta actividad o cierta acción. Y si no la realizan, entonces lo tienen que devolver. Esta devolución del dinero lo que muestra es una inacción de la autoridad. O sea, no se ejerció el presupuesto para el fin para el que se solicitó y entonces se tuvo que devolver. Esto, bueno, es una muestra más de que las autoridades no están haciendo su trabajo. En el comité hemos señalado que el gobernador, lejos de
de resolver, administra el problema de las desapariciones y está más preocupado, justo lo que decías, por la percepción ciudadana de que esta problemática no es verdad, que lo que exageran, es que vamos bien en las cifras, o sea, ese discurso triunfalista con datos puestos a modo que intentan minimizar, pues lo que hace es hacer el problema más complicado, porque si no reconoces que tienes un problema, ¿cómo vas a pensar en las soluciones? No tenemos un plan estatal integral, no tenemos una política de prevención, no se ha solicitado en Jalisco un análisis de contexto respecto a las desapariciones. En otros estados sí se le solicita a la Comisión Nacional o se elabora el propio, pero no lo tenemos aún. O sea, hay unidades de análisis de contexto para los casos específicos, pero digamos, para la problemática general que implica todo un estudio y muchos meses de revisión de qué está pasando, no lo tenemos. No tenemos el personal suficiente, no tenemos los recursos necesarios aplicados a lo que debe ser. Y además, quienes sí hacen el trabajo son revictimizadas, estigmatizadas, señaladas. Oiga, doctora, como dicen el argot político, y tampoco se tiene la famosa voluntad política. Claro, que ese es como el punto central, ¿no? Así es. Si no tengo la voluntad como autoridad para resolver un problema, todo lo demás, pues casi sale sobrando, ¿no? Así es. Lo que parece es que Jalisco, el Estado, el gobernador, no tiene la voluntad de atender este problema tan complejo, y menos de atender, por ejemplo, la crisis forense, ¿no? Que eso no hablamos, pero también es toda una situación, pues, de tantos cuerpos que están ahí a la espera de ser reconocidos. Muchas gracias, doctora. Y doctor Francisco Jiménez Reynoso, Jalisco está estancado en el sistema de justicia penal. Sus conclusiones sobre lo que hemos platicado aquí, pero México Evalúa dice que aunque ha habido, dice, un 181% de aumento en el presupuesto para las dependencias encargadas en Jalisco, como Secretaría de Seguridad, Fiscalía Estatal y Defensorías Públicas, la verdad es que Jalisco está estancado, no avanza, no retrocede, pero tampoco avanza, está estancado, dice México Evalúa, ¿no? El problema incluso está politizado, Toño. Vemos lo que está sucediendo con los despidos en el Consejo de la Judicatura del Estado, para no ir tan lejos. No se ha digitalizado, que es una exigencia a nivel internacional, la justicia en Jalisco, y que ya está funcionando en estados muy modestos en nuestro país, y que aquí no se ve todavía la digitalización judicial. Y creo que es muy importante que ya se dé de una vez por todas este paso, con la finalidad de tener una buena y adecuada administración y procuración de justicia. Creo que también el mismo presidente del Supremo Tribunal pues reconoce que la ciudadanía está perdiendo cada vez más la confianza hacia las autoridades. Y si quieren recuperar la confianza las autoridades de la ciudadanía, pues entonces tienen que trabajar adecuadamente, dar resultados, dejar de ser indolentes, dejar de patear el bote de la justicia y reducir los altos índices de impunidad, así como la cifra negra que es impresionante en nuestro estado. Oiga, doctor, pero el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia abona a esta desconfianza de los ciudadanos en el sistema de justicia cuando él preside un poder sometido a otro poder, que es el Ejecutivo. Sí, efectivamente. En el estado de Jalisco yo no recuerdo una etapa donde estuviera anulada la separación de poderes que está en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en la particular de nuestro estado. Claro. El gobernador sí ha tenido la capacidad de doblar y de arrodillar a sus otros dos contrapesos, al Congreso del Estado de Jalisco y al mismo Poder Judicial. Los tiene a cada uno con una correa y con collar de castigo para que hagan lo que su voluntad le pide. Muy bien, pues yo les agradezco mucho, y luego de este panorama tan negativo del que hemos hablado, pues espero que la gente que nos vea pues no se desanime, esta es la situación. Ánimo, ¿no? Y no hay nos que seguir queda adelante. No nos queda más que cuidarnos. Hay ¿no? que saber lo que pasa, pero también como sociedad exigir las soluciones y las respuestas. Creo que más que un desánimo es pues el compromiso, ¿no? De visibilizar y accionar también para que y saber no dónde siga estamos pasando. parados y cómo caminamos y por dónde, para saber cómo cuidarnos. Muy bien, pues le agradezco, doctora Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas del CUSH-UDG. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Y doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos e integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUSH. Muchas gracias, doctor. Gracias, Toño, por la invitación, doctora, un placer. Igual. Y sobre todo, muchas gracias a usted. Hasta luego, nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Muchas gracias.
México.